Traslada a tu hijo al trastero ahora mismo. Es el hijo de la persona que apoya a mi preciado hijo, así que debe usar la mejor habitación, gritó mi suegra. Mi marido simplemente guardó silencio, permitiendo que nuestro orgullo fuera pisoteado. Sonreí fríamente y saqué una maleta. Esa noche, no solo me llevé a mi hijo, corté la fuente de vida de esa casa, y se darían cuenta de una verdad fatal, que sin mi dinero, esa casa no era nada. La estridente alarma del móvil en la mesita de noche rompió el silencio del amanecer. Valentina parpadeó. Tenía los ojos irritados y pesados. El cansancio de haber trabajado hasta tarde la noche anterior todavía pesaba sobre sus hombros, pero sabía que no podía permitirse el lujo de pulsar el botón de repetición. A su lado, su marido, Marco, roncaba ruidosamente, tapado con el edredón hasta el cuello, sin inmutarse por la alarma ni por el movimiento de Valentina al levantarse de la cama. Valentina le dirigió una mirada vacía a su marido. Era una mirada que con los años de matrimonio había perdido gradualmente el brillo del amor. Se dirigió a la cocina. El suelo de baldosas estaba frío bajo sus pies descalzos. Lo primero que la recibió no fue el aroma del café matutino, sino el molesto pitido constante del contador de electricidad de prepago. «Otra vez», murmuró Valentina para sí misma. Recordaba haberlo recargado con 50 euros hacía apenas una semana. ¿Cómo se había agotado tan rápido? Abrió el frigorífico para sacar los ingredientes del desayuno y del almuerzo para llevar de su hijo, Mateo. En ese momento, su suegra, la señora Pilar, salió de su habitación con el ceño fruncido y los rulos aún puestos. «¿Qué escándalo a estas horas de la mañana?», se quejó la señora Pilar sin siquiera saludar a su nuera. Se acercó al dispensador de agua para beber un vaso y luego miró el contador en la pared, cerca de la puerta de servicio. «Recarga eso, Valentina». «El ruido se oye hasta la calle, qué vergüenza para el vecindario. No se puede ser tan tacaña». Valentina suspiró profundamente mientras cortaba una zanahoria. «Suegra, le puse 50 euros la semana pasada. Creo que casi nunca apagan el aire acondicionado de su habitación y del salón». «¿Qué? ¿Ahora me echas la culpa a mí?». El tono de la señora Pilar se agudizó, una inflexión de ofensa que Valentina conocía demasiado bien. Una mujer mayor necesita estar cómoda. Si paso calor, me duelen los huesos. ¿Tan calculadora eres con tu suegra? Recuerda, Marco es mi hijo. Tú vives bien gracias a él. Valentina apretó un poco más el cuchillo, conteniendo la rabia que le subía por el pecho. No es ser calculadora, suegra. Marco no ha traído ni un céntimo para los gastos de la casa este mes, y mi sueldo tiene un límite. Marco está ocupado empezando su negocio de streamer. Una buena esposa debería apoyarlo, no exigirle cosas. Se burló la señora Pilar, sentándose a la mesa para esperar su desayuno. ¿Qué hay hoy? Espero que no sean lentejas otra vez. Me apetece un buen rabo de toro. O como mínimo, un pollo en pepitoria. Hoy hay tortilla de patatas y pimientos fritos, suegra. Apenas queda dinero para la compra, respondió Valentina con voz monótona. Toda una directora de departamento en una gran empresa y le das a tu suegra comida de gato, espetó la señora Pilar con sarcasmo. Valentina optó por el silencio. Discutir con la señora Pilar por la mañana solo le consumiría la energía antes de la verdadera batalla en la oficina. Terminó de cocinar, preparó el uniforme del colegio de Mateo y despertó a su hijo de 5 años. Mateo, a diferencia de su padre y su abuela, era un niño dulce y comprensivo. «Mamá, a Mateo le basta con un huevo frito con arroz». «No estés triste, mamá», susurró Mateo en la mesa, al ver el rostro sombrío de su madre. El corazón de Valentina se encogió. Le dio un beso en la frente. «Mateo, tienes que comerte la tortilla para hacerte muy listo, ¿vale?». Justo cuando Valentina y Mateo estaban listos para salir, ella con su chaqueta y Mateo con su uniforme, Marco salió de la habitación bostezando y rascándose la barriga. «Oye, dame algo de dinero». «Unos 100 euros», pidió Marco sin rodeos. «¿Para qué los necesitas?», preguntó Valentina bruscamente. «Para comprar tabaco y datos. El wifi de casa va lentísimo. Y además he quedado esta tarde un rato con los del club de moteros. Tengo que recargar el contador de la luz, Marco. ¿No puedes usar tu propio dinero para eso?». Marco puso cara de niño enfurruñado. «Qué agarrada eres con tu marido. Cuando mi negocio triunfe, te lo devolveré multiplicado por 10. Venga, dámelo, que llego tarde». La señora Pilar, que estaba sentada a la mesa masticando la tortilla que antes había despreciado, intervino. «Dáselo y ya está». «¿A qué viene tanto drama, Valentina? Un hombre necesita socializar. Si se estresa, la única perjudicada eres tú». Con manos temblorosas de ira contenida, Valentina sacó 2 billetes de 50 euros de su cartera y los dejó sobre la mesa. No lo hacía de buena gana, sino porque no quería que Mateo viera a sus padres discutir por la mañana.
Esto es lo último que hay este mes, dijo con firmeza. Marco cogió el dinero sin el menor remordimiento y sonrió ampliamente. Gracias, cariño. Que tengas un buen día. Valentina salió de casa con Mateo. Al volante del coche, cuyas letras estaba pagando ella sola, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No se sentía como una esposa, sino como un cajero automático andante que solo funcionaba para dispensar dinero. Esa tarde, Valentina volvió a casa hecha polvo. Un problema con una auditoría en el trabajo la había tenido de cabeza todo el día. Lo único que deseaba era una ducha caliente, abrazar a Mateo y dormir. Pero al abrir la puerta de casa, un intenso olor a comida le invadió las fosas nasales. No era el modesto aroma de los pimientos fritos de la mañana. Esto olía a estofado de ternera, a pollo asado y a ensaladilla rusa. Valentina frunció el ceño. ¿De dónde había salido el dinero para todo eso? En la cocina la señora Pilar se movía ajetreada, con una sonrisa radiante en el rostro. Una cara completamente diferente a la hosca que le mostraba a Valentina cada mañana. «Ah, Valentina, ya estás aquí», saludó la señora Pilar con una amabilidad inusual. «Ven, anda, pela un poco de fruta». Valentina dejó su maletín. «¿Pasa algo, suegra? ¿Por qué ha cocinado tanto? ¿Y de dónde ha sacado el dinero?» «Cogí algo de dinero del cajón de tu tocador. Ya te lo devolveré cuando me acuerde», respondió la señora Pilar con ligereza, como si coger dinero sin permiso fuera lo más normal del mundo. Valentina se quedó boquiabierta. Ese dinero era para la matrícula del colegio de Mateo del mes que viene, suegra. Bueno, ya ganarás más. No seas tan dramática, que te traigo buenas noticias. La señora Pilar zanjó la protesta de Valentina con un entusiasmo desbordante. Va a venir Rebeca. Se va a quedar aquí una buena temporada. Rebeca, la protegida de Marco, la mujer a la que la señora Pilar adoraba como a una hija, una mujer que hasta ahora había vivido en la ciudad de al lado, disfrutando de una vida de lujos. ¿A quedarse? ¿Cuánto tiempo?, preguntó Valentina. Un mal presentimiento le recorrió la nuca. ¿Un mes o dos, quizás? Resulta que su lujoso ático está en plena reforma. Lo va a decorar en estilo clásico francés, y ya sabes, el polvo no es bueno para el pequeño Daniel, así que se quedará aquí mientras tanto, explicó la señora Pilar con orgullo. Valentina sabía que era mentira. La semana anterior, una vieja amiga suya que trabajaba en un banco le había soplado que parte de los activos del marido de hecho de Rebeca habían salido a subasta por embargo. Pero Valentina no quiso jugar esa carta todavía. «Vas a tener que esforzarte un poco más», continuó la señora Pilar, volviendo a su tono autoritario. «Rebeca no está acostumbrada a las tareas del hogar. Así que mientras esté aquí, la casa tiene que estar impecable, la colada al día y siempre tiene que haber comida deliciosa preparada. Si hace falta, cógete unos días libres del trabajo para recibirla como se merece». La sangre de Valentina empezó a hervir. «Suegra, yo trabajo. Soy directora de departamento. No puedo pedir vacaciones para servir a la señora Rebeca, que está perfectamente sana». El rostro de la señora Pilar se ensombreció. «Qué arrogante te has vuelto. Rebeca es una invitada. Es una persona muy importante para tu marido. ¿Tanto te cuesta pedir unos días libres? Mírala a ella. Sin trabajar fuera, cuida de su hombre. Siempre huele a perfume, no como tú que hueles a sudor. Pues dígale a la fragante señora Rebeca que eche una mano con las tareas», espetó Valentina fríamente. «Estoy cansada, suegra. Voy a darme una ducha». Valentina se fue a su habitación, dejando atrás a su suegra quejándose largamente de lo ingrata que era. En la habitación, Marco estaba con los auriculares puestos, absorto en un juego en su móvil, completamente ajeno a que su mujer acababa de ser exprimida física y emocionalmente. Valentina se miró en el espejo. Las ojeras, el rostro agotado. ¿Hasta cuándo tendría que aguantar este infierno de matrimonio? Al día siguiente era sábado. El desastre llegó en forma de un BTC que se detuvo frente a la casa. Rebeca se bajó con unas enormes gafas de sol y un vestido de diseñador, aunque Valentina sabía que era una imitación de primera calidad. Detrás de ella, su hijo de 6 años, Daniel, bajó de un salto, gritando y pateando la puerta de la casa. «¡Tía Pilar!», gritó Rebeca con voz melosa y los brazos abiertos. La señora Pilar corrió a recibir a su persona favorita como si fuera una reina. «¡Oh, cielos, mi niña bonita! ¿Y mi Daniel?» «¡Ay! El nieto de la abuela. Pero qué guapo estás». Su equipaje era desmesurado, 5 maletas grandes y varias cajas. ¿Qué tipo de reforma requería trasladar un armario entero? Nada más entrar, Daniel corrió por toda la casa sin quitarse los zapatos, dejando huellas de barro en el suelo que la asistenta, a la que Valentina pagaba semanalmente, acababa de fregar, porque la señora Pilar odiaba hasta pasar la escoba. «Daniel, quítate los zapatos, por favor».
le dijo Valentina con amabilidad. Rebeca la fulminó con la mirada. Ay, mujer. Los niños son así. No seas tan estricta. Ya lo fregarás luego. Que hoy estás en casa. Valentina respiró hondo. Calma, Valentina, calma. Mateo estaba sentado tranquilamente sobre la alfombra del salón, construyendo una compleja nave espacial con sus bloques de Lego. Era un niño concentrado y meticuloso. A su lado, tenía su tableta de aprendizaje. Al ver los juguetes de Mateo, Daniel fue directo hacia él. Sin pedir permiso, le arrebató la nave de Lego casi terminada. «¡Dámela!», gritó bruscamente. «Con cuidado, primo Daniel». «Se rompe fácil», dijo Mateo preocupado. Crash. Daniel deliberadamente estrelló el Lego contra el suelo, haciéndolo añicos. No contento con eso, pisoteó las piezas. Mateo se quedó con la boca abierta, y los ojos se le llenaron de lágrimas. «¡Daniel!», gritó Valentina, levantándose de un salto por puro instinto. Lejos de asustarse, Daniel se rió y fijó su atención en la tableta de Mateo. La cogió. «No, eso es para estudiar», intentó detenerlo Mateo. Empezaron a forcejear. Daniel, que era más grande que Mateo, empujó a su primo y lo tiró al suelo. Y entonces, con la furia de un niño mimado al que nunca le han puesto límites, Daniel lanzó la tableta con todas sus fuerzas contra la pared. ¡Zas! La pantalla de la tableta se hizo añicos y se apagó. Hubo 2 segundos de silencio en el salón, seguidos inmediatamente por el llanto desconsolado de Mateo. «Dios mío». Valentina corrió a abrazar a su hijo. Vio la tableta destrozada, la que había comprado ahorrando durante 3 meses para las aplicaciones educativas de Mateo. «Rebeca, educa a tu hijo», gritó Valentina, perdiendo el control. Rebeca, que estaba comiendo galletas de una caja, se puso las manos en las jarras. «Oye, Valentina, ¿por qué le gritas a mi hijo? La culpa es del tuyo, por ser tan egoísta. Si le hubiera dejado el juguete antes, ¿crees que Daniel se habría enfadado? Menudo drama por una tableta barata». La señora Pilar salió de la cocina con una bandeja de zumos. «¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Mire esto, tía Pilar». Valentina le ha gritado a Daniel, y el niño se ha asustado. Y todo porque Mateo no quería compartir sus juguetes. Mintió Rebeca, tergiversando los hechos. La señora Pilar inmediatamente miró a Valentina con dureza. «Valentina, ¿tan agarrada eres con tu sobrino? Ya basta, qué vergüenza. La tableta se compra otra y punto. Pobre Daniel. Está alterado porque es un entorno nuevo para él. Mateo debería haber cedido». ¿Que cediera? La voz de Valentina temblaba. «A mi hijo lo han empujado, le han roto sus cosas, ¿y tiene que ceder él?». Marco salió de su habitación, rascándose la cabeza. «¿Por qué tanto ruido? ¿No podéis dejar descansar a uno? Daniel ha empujado a tu hijo. Y le ha roto la tableta», le informó Valentina, esperando un atisbo de la figura paterna que se suponía que era. Marco miró la tableta rota y luego a Rebeca, que ponía cara de víctima. «Venga, Valentina. Los críos juegan a lo bruto. Luego la pego con superglue. No hagas que Rebeca se sienta incómoda, que acaba de llegar». Valentina miró a los 3 adultos que tenía delante, su marido, su suegra y la protegida de su marido. Ninguno de ellos trataba a su hijo como a una persona. No dijo nada más. Cogió a Mateo, que seguía sollozando, se metió en su habitación y cerró la puerta con pestillo. Ese día, una decisión grande, dura y fría como una roca comenzó a solidificarse en su mente. Esa noche, el aire de Madrid era sofocante. La ola de calor previa a las tormentas de verano estaba en su apogeo. El ambiente en la mesa era tenso. Valentina se limitaba a dar de comer a Mateo en silencio. Mientras tanto, Rebeca y la señora Pilar charlaban animadamente sobre sus amistades, como si el incidente de la tarde no hubiera ocurrido. «Uf, qué calor hace en esta casa», se quejó Rebeca, abanicándose con la mano. «Creo que el aire acondicionado de la habitación de invitados está roto, tía Pilar. Solo echa aire, pero no enfría nada». «¿De verdad?», preguntó la señora Pilar preocupada. «Sí, y Daniel no puede dormir con calor. Tiene la piel muy sensible y le salen sarpullidos». «Pobre Danielito, a ver si se le va a estropear la piel a mi niño», exageró Rebeca. Daniel, que estaba al lado jugando con el volumen del móvil al máximo, añadió: «Tengo calor. Si hace calor me quiero ir a casa». La señora Pilar se puso nerviosa. No podía permitir que Rebeca y Daniel estuvieran incómodos. Sus ojos recorrieron la estancia hasta detenerse en la puerta del dormitorio principal, la habitación que compartían Valentina, Marco y Mateo, ya que la señora Pilar había convertido la habitación de Mateo en un trastero hacía mucho tiempo. El dormitorio principal era la única habitación con un aire acondicionado inverter de última generación que Valentina había comprado el mes anterior, porque Mateo, que era asmático,
Necesitaba aire fresco y limpio. La señora Pilar se levantó y se acercó a Valentina, que estaba fregando los platos, y entonces soltó la bomba. «Valentina», dijo la señora Pilar con tono decidido. Valentina se giró sin cerrar el grifo. «Sí, suegra. A partir de esta noche, y mientras Rebeca esté aquí, traslada tus cosas. Despeja el dormitorio principal». Valentina cerró el grifo. El sonido del agua cesó, dejando solo el silencioso zumbido del frigorífico. ¿Qué quiere decir? Daniel no puede dormir por el calor. El aire acondicionado de los invitados es una antigualla. Vuestra habitación es la más fresca y espaciosa, así que Rebeca y Daniel dormirán allí. Y cuando venga el padre del niño, también lo usarán. ¿Y dónde dormimos nosotros? ¿Marco, Mateo y yo?, preguntó Valentina, con la voz tranquila pero afilada. La señora Pilar señaló hacia la puerta trasera, al fondo de la cocina. Un pequeño espacio de 2x3 metros que se usaba desde hacía mucho tiempo para apilar cajas viejas, escobas y trastos. Un trastero. El trastero de atrás está vacío. Solo hay que barrerlo un poco. Pones una alfombra y es suficiente. Mateo es pequeño y no ocupa mucho. Y vosotros dos solo vais a dormir, ¿no? Durante el día trabajáis. No necesitáis una habitación buena. Valentina sintió que se le helaba la sangre. ¿Me está diciendo que mi hijo, su nieto, que tiene asma, duerma en un trastero lleno de polvo? ¿Por Daniel? La señora Pilar se puso las manos en las jarras, con el rostro endurecido. Escúchame bien, Valentina. Daniel es el hijo de una persona que apoya a mi preciado hijo, así que es como si fuera mi propio nieto. Él merece la mejor habitación de esta casa. No se le puede tocar ni un pelo. Mueve a tu hijo al trastero. A los niños hay que curtirlos un poco. No los críes como a un blandengue. Y esta casa es mía, aunque todavía no he hecho el cambio de nombre de la escritura de tu difunto suegro, pero es mía, así que mis reglas son la ley. Desde la mesa, Rebeca sonreía victoriosa. Es verdad, Valentina. Mateo es un niño de familia normal, pero nuestro Daniel será el heredero de una gran estirpe. No es la misma clase. Valentina miró a Marco, que fumaba en la terraza. La puerta de cristal estaba abierta, lo habría oído todo. Marco, le llamó. Marco se volvió a regañadientes. Tu madre quiere que nuestro hijo duerma en el trastero. ¿Estás de acuerdo? Marco tiró la colilla y suspiró largamente, como si Valentina fuera la carga más pesada del mundo. Valentina, cede un poco, por favor. Es solo por un tiempo. Y mi madre tiene razón. A Mateo le vendrá bien curtirse un poco. Deja de discutir ya, que nos oyen los vecinos. En ese instante, el fino hilo que había sostenido la razón y la paciencia de Valentina durante los últimos 5 años se rompió. No se oyó ningún chasquido, pero su eco llenó el pecho de Valentina con una emoción terriblemente clara. No se enfadó, no gritó. Al contrario, sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. De acuerdo, suegra. De acuerdo, Marco. Si eso es lo que queréis. Tienes razón, Mateo no se merece estar en el dormitorio principal. Se merece algo mucho mejor que cualquier habitación en esta casa infernal. Así me gusta, que seas razonable, dijo la señora Pilar, satisfecha, creyendo que había ganado. Venga, ve a recoger vuestras cosas. Daniel se acuesta a las 9. Sí, respondió Valentina secamente. Valentina caminó hacia el dormitorio principal. No cogió una escoba para limpiar el trastero. Sacó una maleta grande de encima del armario. Con movimientos rápidos y eficientes, metió toda su ropa. La ropa de trabajo, la de casa, la ropa interior, y la ropa de Mateo, los juguetes que le quedaban, sus cuentos. Mateo, sentado en la cama, preguntó confundido. «Mamá, ¿nos vamos de acampada?» «Sí, mi niño. Nos mudamos a un sitio mucho mejor. ¿Ayudas a mamá a meter tus juguetes en la bolsa?», dijo Valentina con dulzura. Cuando terminó con la ropa, Valentina salió de la habitación. La señora Pilar y Rebeca estaban en el salón, riéndose a carcajadas con un programa de cotilleos en la televisión. Marco se había vuelto a meter en el baño. Valentina cogió su móvil y marcó un número. «Sí, buenas noches. ¿Servicio de mudanzas 24 horas? Sí, necesito un camión ahora mismo. Sí, esta misma noche. Le pagaré el doble. Y envíeme a 3 operarios, por favor. Le mando la ubicación por WhatsApp». Valentina colgó y comenzó a moverse como una tormenta silenciosa. Desenchufó el televisor LED de 60 pulgadas del salón que estaban viendo la señora Pilar y Rebeca. La pantalla se quedó negra al instante. «Oye, ¿por qué lo apagas?», gritó Rebeca. Valentina no respondió. Enrolló el cable. «Es mi televisor. Lo compré yo y el recibo está a mi nombre». «¿Pero qué demonios estás haciendo?». La señora Pilar se levantó, con los ojos como platos. «Haciendo mis maletas», respondió Valentina tranquilamente. Se dirigió a la cocina.
Abrió el gran frigorífico de 2 puertas. Sacó todo lo que había dentro. El estofado, la ensaladilla, los huevos, el zumo, y lo dejó todo en el suelo de la cocina. «Valentina, ¿te has vuelto loca?», gritó la señora Pilar, histérica, al ver la comida esparcida. «Este frigorífico lo compré yo con mi paga extra del año pasado. Marco no puso ni un céntimo, así que es mío por derecho». Valentina siguió moviéndose. Desenchufó el microondas, la batidora e incluso el purificador de agua. Cuando Marco salió del baño, se quedó de piedra al ver el salón, que empezaba a llenarse de electrodomésticos apilados. «Valentina, ¿qué estás haciendo?», gritó Marco. «Me pediste que cediera, ¿no? Pues cedo. Me voy. Y como la cama, el aire acondicionado, el televisor, el frigorífico y hasta el sofá de esta casa los he comprado con el sudor de mi frente, me los llevo todos». Se oyó el ruido de un camión parando frente a la casa. Entraron 3 hombres corpulentos. «Disculpe las horas, señora Valentina. ¿Qué tenemos que cargar?», preguntó uno de ellos. «Todo, señor, excepto ese viejo aparador de nácar del rincón y esas sillas de mimbre horribles de la terraza, y desmonten los aires acondicionados del dormitorio principal y del de invitados ahora mismo, por favor». «No, el aire acondicionado no», gritó Rebeca. «¡Que Daniel pasa calor! Hay un ventilador en el trastero, Rebeca». «Úselo», respondió Valentina fríamente. Marco intentó agarrar bruscamente el brazo de Valentina. «No montes un escándalo, que nos ven los vecinos. Entra en la habitación». Valentina se soltó de la mano de Marco con una fuerza que él no imaginaba que tuviera. Sus ojos ardían. «No me toques. He aguantado mucho, Marco. He pagado la luz, el agua, he cocinado para tu madre, y hasta te he dado dinero para tus vicios. ¿Y la recompensa es que metáis a mi hijo en un trastero?». Valentina miró fijamente a la señora Pilar, que ahora, pálida de ira y miedo, veía cómo sus lujosos muebles eran cargados uno a uno en el camión. «Como usted dijo, suegra, su preciado nieto merece el mejor trato. Disfrute de esta casa con su preciado hijo. Pero recuerde, sin este cajero automático, esta casa es solo un edificio vacío». Valentina cogió la mano de Mateo, que llevaba un osito de peluche. La última maleta la metió en el maletero de un taxi que había llamado aparte. La casa estaba ahora casi vacía. Solo quedaban una fina alfombra, el viejo armario de la señora Pilar y el juego de sillas de mimbre que crujían. Ni televisión, ni frigorífico, ni siquiera las lujosas cortinas que Valentina había confeccionado ella misma. «Vete y no vuelvas nunca más», gritó la señora Pilar con la voz quebrada, intentando salvar los restos de su orgullo. «No vengas llorando y suplicando a los pies de Marco cuando te veas en la calle». Valentina sonrió. Esta vez de verdad. La sonrisa de alguien que acaba de liberarse de unas cadenas en los tobillos. «Adiós, suegra. Disfruten de su palacio». Valentina subió al taxi con Mateo. El coche se alejó, dejando atrás la casa ahora oscura y silenciosa. Detrás, Marco permanecía en la terraza vacía, aturdido. Y dentro de la calurosa casa sin aire acondicionado, el llanto de Daniel comenzaba a resonar. Esa noche, por primera vez en 5 años, Valentina sintió la verdadera libertad. El silencio que envolvía la casa era sofocante, más pesado que el aire caliente atrapado en su interior. El reloj marcaba las 11 de la noche. Habían pasado 10 minutos desde que el camión con las últimas pertenencias de Valentina se había marchado, dejando solo las marcas de los neumáticos en el asfalto y un vacío absoluto en la casa. La señora Pilar, Rebeca y Marco estaban de pie en medio de lo que ahora parecía un campo de fútbol vacío, que antes era el salón. El suelo de baldosas blancas, antes cubierto por una alfombra persa de la que la señora Pilar se sentía tan orgullosa para recibir a las visitas, ahora estaba desnudo. Las paredes estaban manchadas, con marcas rectangulares más limpias donde antes colgaban cuadros, un reloj de pared y el enorme televisor. «Está completamente loca», rompió el silencio Rebeca, con la voz temblorosa, no de tristeza, sino de una mezcla de ira e incredulidad. «Se lo ha llevado todo, tía Pilar. Todo. Hasta las cortinas de las ventanas», señaló Rebeca la ventana delantera, ahora un hueco vacío que mostraba la oscura calle. Sin privacidad, sin lujo. «Maldita ingrata», espetó la señora Pilar, golpeando el suelo duro con el pie. «¿Cómo se atreve a hacernos esto? Ya verás, mañana volverá llorando y pidiendo perdón. Solo está intentando asustarnos. ¿Cree que puede vivir sin el estatus de ser la esposa de Marco?» Marco no respondió a las palabras de su madre. Se tambaleó hacia la cocina, esperando encontrar al menos un poco de agua fría. Pero al abrir la puerta del frigorífico, solo le recibió aire caliente y un olor a humedad. Los estantes estaban vacíos.
Ni botellas de agua, ni fruta, ni sobras. Valentina no solo se había llevado el contenido del frigorífico bueno, había desenchufado el viejo y averiado que habían dejado, dejándolo inoperativo. «Tengo sed», se quejó Daniel. El niño estaba sentado en el suelo duro, con la cara roja por el calor y el llanto. «Mamá, quiero leche fría. Pon el aire». «Mamá, qué calor». Rebeca intentaba secarle el sudor de la frente a su hijo con una toallita húmeda que ya estaba seca. «Aguanta un poco. Mi vida. La tía Valentina es mala. Se ha llevado el aire acondicionado. Luego el tío Marco te comprará uno nuevo, ¿vale?» Rebeca miró a Marco con ojos exigentes. Marco se masajeó las sienes doloridas. «Rebeca, ¿de dónde sacó el dinero?» «Ayer me gasté lo que quedaba en mi cuenta en objetos para el juego». «¿Pero qué clase de hombre eres, Marco?», gritó Rebeca. «¿Tu mujer desvalija la casa delante de ti y no haces nada para detenerla?» «Callaos ya, qué dolor de cabeza», cortó bruscamente la señora Pilar. Se paseaba nerviosamente, abanicándose con un abanico de bambú, el único objeto que quedaba. «Esta noche dormiremos como podamos, y mañana la llamaré. Le exigiré que devuelva todo. Si es necesario, la denunciaré a la policía por robo». «Mamá, ella tiene todos los recibos», murmuró Marco sin fuerzas. «Valentina es meticulosa. Compró todos los electrodomésticos y seguramente guarda los recibos en la caja fuerte de su oficina. No podemos denunciarla. Sería como denunciarla por robar sus propias cosas». Esa fue la noche más larga para esa familia. Se vieron obligados a dormir en una sola habitación, la de Rebeca, donde estaba la única cama que quedaba, la vieja cama de Marco, con un muelle ligeramente salido, que habían trasladado del dormitorio principal. Sin aire acondicionado, sin ventilador. El que Valentina dijo que estaba en el trastero tenía las aspas rotas. El aire caliente de Madrid parecía abrasar la piel. Los mosquitos empezaron a entrar por las ventanas sin cortinas. «¡Ay!», se quejó la señora Pilar dándose una bofetada en la mejilla. «¿Por qué pican tanto estos mosquitos?». Daniel lloriqueó hasta quedarse ronco. Rebeca estaba ocupada abanicando a su hijo con una revista vieja. Marco, tumbado en el suelo sobre una esterilla áspera, miraba el techo oscuro. A las 2 de la madrugada, Marco se despertó con una sed terrible. Fue a la cocina, bebió agua directamente del grifo, ya que no había agua embotellada, y Valentina se había llevado hasta la bombona de butano, que era de su propiedad. Mientras el agua tibia del grifo le bajaba por la garganta, Marco sintió un sabor amargo. No era solo el sabor del agua, era el sabor de la realidad que se filtraba lentamente. Esta casa había sido fresca porque Valentina pagaba la factura de la luz del aire acondicionado. Esta casa había estado llena porque Valentina llenaba el frigorífico. Esta casa había sido cómoda porque Valentina compraba las camas mullidas. Ahora, el fantasma de la pobreza, antes oculto por el sueldo de Valentina, comenzaba a mostrar su verdadero rostro en cada rincón oscuro de la casa. El sol de la mañana se colaba por las rendijas de las cortinas de un moderno apartahotel en el piso 12. A diferencia de su antigua y agobiante casa, este lugar era pequeño pero tenía un gran ventanal con vistas directas al cielo azul. Valentina abrió los ojos. Sintió la suavidad de las sábanas limpias. No había ninguna señora Pilar gritándole para que se levantara a hacer el desayuno, ni los ronquidos de Marco. Solo el silencioso zumbido del aire acondicionado y la respiración acompasada de Mateo, que dormía a su lado abrazado a una almohada. Se habían mudado a un apartahotel con todos los servicios que Valentina había alquilado. Era una cuarta parte del tamaño de la casa de Marco, pero se sentía 10 veces más espacioso sin la presión mental. «Mamá», se oyó la voz somnolienta de Mateo. El niño se frotó los ojos y miró a su alrededor, confundido. «¿Dónde estamos?». Valentina sonrió y le acarició la cabeza. «En nuestra base secreta, hijo. A partir de ahora, este es nuestro castillo». «¡Qué guay!». Mateo se incorporó y miró el paisaje de altos edificios por la ventana. Sus ojos brillaban. «¡Qué alto! Parece la casa de Spider-Man». «Sí. Y aquí nadie va a romper tus juguetes. Y puedes correr por aquí sin que nadie te regañe. Y lo más importante», dijo Valentina, señalando el pecho de Mateo. «Aquí, tu corazón está a salvo». Esa mañana desayunaron cereales con leche, un menú sencillo que la señora Pilar habría tachado de perezoso. Pero para Mateo y Valentina, fue el desayuno más delicioso del mundo, porque se rieron mientras hablaban de las formas de las nubes. Después de ponerle los dibujos a Mateo, Valentina se sentó en el pequeño escritorio del rincón. Abrió su portátil y la aplicación de su banco en el móvil. Su rostro se puso serio. El modo de gestora financiera se había activado. Primer paso. Bloqueo. Valentina llamó al banco. «Hola. Quisiera dar de baja por pérdida las tarjetas suplementarias a nombre de la señora Pilar y del señor Marco». «Sí».
Anúlenlas permanentemente. No. No quiero que las reemitan y las envíen a la antigua dirección. Segundo paso. Suministros. Abrió la aplicación de la compañía eléctrica. El número de contrato de la casa de Marco todavía estaba registrado en su cuenta. La cantidad de electricidad restante era de 12 kWh. Si derrochaban, se acabaría en mediodía. Valentina pulsó el botón Eliminar contrato. A partir de ahora, el pitido del contador de esa casa ya no era su problema. Tercer paso. Comunicación. Abrió WhatsApp. Tenía más de 50 llamadas perdidas de su marido y su suegra, y docenas de mensajes llenos de insultos, amenazas y súplicas que sonaban falsas. Suegra, oye, zorra, devuélveme mi tele. Daniel quiere ver los dibujos. Suegra, te vas a ir al infierno. El marido es sagrado. Marco, cariño, el contador está pitando. Recárgalo con 20 euros, por favor. Ten piedad de mi madre. Valentina no respondió a ninguno. Cambió su foto de perfil, que antes era una foto familiar de los tres, por una de ellas sonriendo radiante con la Torre Eiffel de fondo, una foto editada que representaba su visión de futuro, y luego, su dedo pulsó el botón bloquear en los contactos de la señora Pilar, Rebeca y Marco. Se acabó, murmuró Valentina. Cerró el móvil. Esa tarde, Valentina llevó a Mateo a nadar en la piscina del complejo. Mateo reía a carcajadas mientras le salpicaba agua en la cara. Por primera vez en 5 años, Valentina vio a Mateo ser un niño en toda su plenitud, sin miedo a que le regañaran por hacer ruido. En el agua fresca y refrescante, Valentina se lavó los últimos vestigios de todas las humillaciones que se le habían pegado a la piel. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Ser madre soltera era un gran desafío, pero al menos ahora, el volante estaba firmemente en sus manos. 3 días después de la partida de Valentina, la casa de Marco parecía un barco naufragado. La basura de los envases de comida rápida se acumulaba en un rincón del salón porque nadie se molestaba en sacarla. Los platos sucios se apilaban en el fregadero de la cocina, atrayendo a las hormigas. «Marco, ¿por qué no sale agua del grifo?», gritó Rebeca desde el baño. Marco, que estaba tumbado sobre un montón de cajas viejas que hacían de sofá, se levantó de un salto. «¿Qué? ¿Cómo que no sale? Estoy a mitad de enjabonarme el pelo, tengo la cabeza llena de espuma y el agua ha salido un hilillo y se ha cortado». Rebeca salió con el pelo lleno de espuma, envuelta en una toalla. Su cara estaba roja de ira. Marco fue a comprobar el contador del agua en la entrada. Tenía un precinto rojo, y clavada en la valla una factura. Un aviso de corte por impago de 3 meses. Un total de 1.250 euros. A Marco le flaquearon las piernas. Resultó que Valentina no había pagado el agua los últimos 3 meses. No. Un momento. Valentina siempre pagaba a tiempo. Marco recordó que Valentina le había dicho: «Marco, paga el agua, por favor. Te hago la transferencia». Pero Marco usó ese dinero para comprar objetos del juego y se olvidó de pagarla. «Ya lo haré», pensó. Ahora, por su negligencia, se habían quedado sin agua. «¿Y ahora qué hacemos?», gritó Rebeca, histérica. La espuma del champú le picaba en los ojos. «Ve al supermercado y compra agua embotellada, Marco, rápido», ordenó la señora Pilar, abanicándose, con el cuello lleno de sarpullidos. «Y de paso recarga el contador de la luz. Lleva pitando desde esta mañana, y me va a estallar la cabeza». Marco se registró los bolsillos del pantalón. Vacíos. En la cartera que había sobre el escritorio solo había un viejo billete de 2 euros y un recibo del cajero con un saldo de 5 euros. «Mamá, no tengo dinero», dijo Marco con voz apenas audible. «¿Ni un céntimo? ¿Y tu sueldo?» «Mi sueldo es una miseria, mamá. El salario mínimo. Y lo gasté ayer en la letra de la moto. Normalmente. Valentina». Marco se detuvo. Ese nombre era ahora tabú, pero su función se echaba de menos desesperadamente. «No menciones su nombre», espetó la señora Pilar. «¿Entonces con qué nos lavamos? ¿Vamos a quedarnos a oscuras?» «Rebeca», Marco la miró con ojos esperanzados. «Tú tienes un marido rico. Pídele que te mande algo de dinero para los gastos». El rostro de Rebeca palideció. «Es que está de viaje de negocios fuera de la ciudad, y no tiene buena cobertura, y mi tarjeta de débito se la tragó el cajero ayer». Eran excusas baratas. En realidad, el marido de Rebeca ya había iniciado los trámites de divorcio y le había cortado todo acceso financiero al descubrir las deudas que Rebeca había acumulado con préstamos online para mantener su lujoso estilo de vida. Rebeca no había huido a casa de la señora Pilar por una reforma, sino para escapar de los cobradores. Pero ese secreto lo guardaba celosamente. «Pues que lo pague tu madre de momento», dijo Rebeca, intentando cambiar de tema. La señora Pilar resopló y fue a su habitación,
de donde volvió con un pequeño monedero. Sacó 2 billetes de 50 euros. Esto es lo último que queda para los gastos. Iba a comprar pollo, pero ahora tendremos que gastarlo en agua y luz. Sois unos inútiles. Solo dais disgustos a vuestra vieja madre. Marco arrebató el dinero y corrió al supermercado. Cuando volvió con 2 garrafas de agua y un recibo de recarga de luz de 20 euros, se encontró con una escena patética. Como el baño estaba a oscuras, la bombilla se había fundido y no había repuestos. Rebeca se estaba aclarando el pelo con agua embotellada en la terraza delantera. La vecina de al lado, que barría su patio, la miraba y cotilleaba. Marco sintió cómo su orgullo de hombre y cabeza de familia se desmoronaba. Esa noche, aunque tenían luz, cenaron fideos instantáneos de sobre, compartiendo un paquete entre 2. Daniel lloró porque no quería comer esa sopa barata y aguada. «¡Quiero pizza! ¡Quiero una hamburguesa!», gritó el niño, tirando el cuenco de plástico y derramando los fideos por el suelo. «¡Daniel!», le gritó Marco, que había llegado al límite de su paciencia. «No le grites a mi nieto», le defendió inmediatamente la señora Pilar. «Es normal que se enfade si tiene hambre. El que tiene que pensar en ganar dinero eres tú. Ponte a repartir comida o haz algo. Lo que sea». Marco salió de la casa y se sentó en la oscura terraza para encender su último cigarrillo. El humo se elevó en el aire y se disipó, como el futuro de su matrimonio. Empezaba a darse cuenta de una terrible verdad. Estas facturas eran solo el principio. El mes siguiente vendría el IBI, la tasa de basuras, la cuota de la comunidad, el Internet. Sin Valentina, él no era nada. Era un parásito que había perdido a su huésped. Pasó una semana y la situación en la casa empeoró. El olor a basura podrida impregnaba el ambiente porque, al no pagar la cuota de la comunidad, el conserje no recogía las bolsas acumuladas en la entrada. Las moscas volaban por la casa. La señora Pilar, sentada en la silla de mimbre que crujía, miraba su joyero. Quedaba poco dentro. Solo unas pulseras de oro de baja pureza que había comprado hacía décadas. «Tendré que vender estas pulseras», dijo la señora Pilar con voz pesada, «para que podamos comer la próxima semana». Rebeca, que se estaba pintando las uñas aunque el esmalte ya estaba descascarillado, giró la cabeza rápidamente. «Tía Pilar, no lo venda todo. Deje algo para que pueda comprarme mis cremas. El agua de aquí es muy mala y se me está estropeando la piel. Tú solo piensas en arreglarte», le espetó la señora Pilar. Esta vez, ya no defendía a su niña mimada. «El estómago vacío difumina el afecto. Daniel está en los huesos, ¿y tú sigues preocupada por tus cremas? La que debería pensar en ganar dinero eres tú. Llama a tu marido». «Ya le dije que no tiene cobertura», se defendió Rebeca con voz aguda. Marco entró en casa con cara de agotado. Acababa de volver del trabajo y estaba exhausto. Se le había acabado la gasolina de la moto y tuvo que empujarla durante 2 kilómetros. «¿Hay algo de comer?», preguntó sin fuerzas. «No», respondió Rebeca bruscamente. «Hasta que tu madre no vuelva de vender el oro, no hay comida». Marco, frustrado, pateó la puerta del baño. «¿Cómo hemos acabado así? Pregúntaselo a tu mujer». «Que se largó», replicó Rebeca. «Todo esto es por tu culpa», explotó finalmente Marco, señalando a Rebeca. «Si no hubieras venido con tu hijo mimado, Valentina no se habría ido. Valentina es una mujer paciente. Lo único que no soportaba era que despreciaran a Mateo. Por tu culpa, por pedirme el dormitorio principal, he perdido a mi mujer y mi fuente de ingresos». «¿Qué? Ahora la culpa es mía». Rebeca se levantó, con los ojos como platos. «Eres un marido patético. No sabes controlar a tu propia mujer. Tenías que haber sido más firme. Eres un blando. Si fueras un hombre de verdad, la habrías arrastrado de vuelta a casa y le habrías quitado el dinero. Lo he intentado, pero ha cambiado de número. Y su oficina está protegida por guardias de seguridad», gritó Marco. «¡Callaos los dos!», gritó la señora Pilar, tirando el joyero al suelo. Las pulseras de oro rodaron por el suelo. «Me duele la cabeza. Me va a estallar». De repente, la señora Pilar se agarró el pecho y se desplomó en el suelo, sin fuerzas. Le costaba respirar. «¡Mamá!», gritaron Marco y Rebeca, horrorizados. Corrieron hacia ella. «¡Las pastillas! ¡Mis pastillas!», jadeó la señora Pilar. Marco rebuscó en los cajones, pero el pastillero estaba vacío. Las pastillas para la hipertensión de la señora Pilar, que costaban 300 euros la caja, solía comprarlas Valentina puntualmente a principios de cada mes. Ahora, el frasco llevaba vacío 3 días. «¡Se han acabado, Rebeca!», gritó Marco, aterrorizado. «Pues ve a comprarlas». «¿Y el dinero?», se miraron el uno al otro, presas del pánico. Finalmente, Marco recogió una de las pulseras de oro del suelo. «Voy a vender esto ahora mismo a la joyería de la plaza.
Vigila a mi madre. Marco salió corriendo. Intentó arrancar la moto y recordó que no tenía gasolina. Soltó una palabrota y empezó a correr a toda velocidad hacia la plaza, a 1 kilómetro de distancia. Mientras corría bajo el sol abrasador del mediodía, sin aliento, Marco sintió que el karma era real. Recordaba haber visto a Valentina correr temprano por la mañana para alcanzar al verdulero y comprar ingredientes frescos y baratos para su madre. Recordaba haberla visto trabajar hasta tarde para conseguir una paga extra y poder pagar las medicinas de su madre. A Marco nunca le había importado. Ahora, el asfalto caliente que le quemaba las plantas de los pies y las chanclas que se le rompieron a mitad de camino, parecían decirle: así es como se siente luchar solo. ¿Duele, verdad, Marco? Al llegar a la joyería, el dueño miró la pulsera con recelo. Esto es oro de baja pureza, amigo. El diseño es antiguo y está muy rayado. No puedo darte más de 120 euros. ¿Qué? ¿Pero si costó más de 600 euros? Protestó Marco. Eso fue en su día. O lo tomas o lo dejas. Marco no tenía otra opción. Cogió los 120 euros con mano temblorosa. Con ese dinero no podía pagar las medicinas, la comida y la luz a la vez. Tenía que elegir, y la elección era amarga. Al día siguiente, Marco decidió hacer algo desesperado. No podía más. Su orgullo ya lo había tirado a la basura. Tenía que recuperar a Valentina, costara lo que costara. Se puso su mejor camisa, aunque estaba un poco arrugada porque la había planchado él mismo torpemente. Llenó el depósito de la moto con el dinero que le sobró de la venta del oro y condujo hasta el exclusivo distrito financiero de Madrid donde trabajaba Valentina. El rascacielos parecía imponente. Marco entró en el vestíbulo, fresco y perfumado, un contraste brutal con su casa, que olía a basura. Vengo a ver a la directora Valentina, dijo Marco al recepcionista. ¿Tienes cita? Soy su marido, dijo Marco con firmeza, un poco ofendido. El recepcionista lo miró de arriba a abajo. Su ropa raída, sus zapatos polvorientos y su aspecto descuidado le hacían parecer sospechoso. Un momento, por favor. 10 minutos después, Valentina bajó. Marco se quedó sin aliento. Valentina parecía diferente. Llevaba un traje de chaqueta azul marino entallado. Se había cortado el pelo en un estilo bob moderno y su rostro estaba radiante. No había ni rastro de ojeras. Se la veía hermosa, imponente, elegante. ¿Qué haces aquí?, preguntó Valentina con voz neutra. Se apartaron a un rincón del vestíbulo, cerca de una cafetería, para no llamar la atención. Valentina. Marco intentó cogerle la mano, pero ella dio un paso atrás. Vuelve a casa, Valentina. Mi madre está enferma. Ayer casi le da un infarto porque no tenía sus medicinas. ¿No tienes corazón? Si tu madre está enferma, es responsabilidad de sus hijos, tú y Rebeca. ¿Por qué me buscas a mí?, respondió Valentina fríamente. No tenemos dinero, Valentina. Ya sabes lo que gano. Y Rebeca resulta que estaba en la ruina. Piensa en Mateo. Le dará pena saber que su abuela está enferma. No menciones a Mateo. Los ojos de Valentina se volvieron afilados como cuchillos. Mateo es feliz. Y no pregunta por la abuela que quiso echarlo a un trastero. Valentina, por favor. Me equivoqué. Lo del trastero. Se me fue la cabeza. Le devolveré su habitación a Mateo. Pero por favor, vuelve a casa. Trae tus cosas. La casa es un infierno sin ti. Valentina soltó una risa corta y seca. ¿Así que quieres que vuelva no porque me quieras, sino porque necesitas mis cosas y mi dinero? ¿Me echas de menos a mí? ¿O a tu cajero automático? Soy tu marido, Valentina. Tienes la obligación de obedecerme. Empezó a alzar la voz Marco, atrayendo las miradas de algunas personas. Valentina no se inmutó. Rebuscó en su maletín y sacó un sobre marrón grueso. Has venido en el momento justo. Quería entregarte esto. Marco cogió el sobre, confundido. ¿Qué es esto? Ábrelo. Marco rasgó el sobre. Dentro había un fajo de papeles. El título de la primera página era Demanda de divorcio. El corazón de Marco se detuvo por un instante. Y mira la segunda página, dijo Valentina. Marco pasó la hoja. Era una lista de deudas. Liquidación de la hipoteca de la moto de Marco, 9.000 euros. Reparación del tejado de la casa de la señora Pilar, 5.000 euros. Facturas del hospital de la señora Pilar del año pasado, 3.000 euros. Préstamo personal a Marco, 4.000 euros. Deuda total de Marco con Valentina, 21.000 euros. Tengo todos los comprobantes de las transferencias. Lo dejé pasar porque éramos un matrimonio. Pero como tú empezaste la guerra al echar a mi hijo, ahora voy a ser igual de calculadora, explicó Valentina con firmeza. Va. Valentina, estás loca. No tengo tanto dinero. Las manos de Marco temblaban violentamente. Pues vende tu preciada moto, o dile a Rebeca que venda sus bolsos de imitación.
A mí me da igual. Valentina miró su brillante reloj de pulsera. Mi descanso ha terminado. O te vas por tu cuenta o llamo a seguridad para que te saquen por molestar a los empleados. Sin esperar respuesta, Valentina se dio la vuelta y se alejó, con sus tacones de aguja resonando con confianza. Marco se quedó plantado en medio de ese lujoso vestíbulo, con los papeles del divorcio en la mano izquierda y la lista de deudas en la derecha. Se sintió pequeño, muy pequeño, como una mota de polvo en el reluciente suelo de mármol. Fuera, a través de los cristales, el cielo nublado parecía prepararse para descargar una tormenta sobre la cabeza desprotegida de Marco. Pasó un año. Para Valentina, el tiempo ya no era un enemigo que la perseguía con facturas, sino un amigo que la ayudaba a reconstruir las piezas de su vida. En una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid, un reluciente SUV blanco giró para entrar en el patio de un chalet de estilo moderno y tropical. La puerta automática se abrió lentamente. Valentina bajó del asiento del conductor, y Mateo, ahora en primero de primaria, bajó del asiento trasero. Mateo había crecido mucho. Estaba más robusto, con la piel cuidada y una mirada inteligente. No quedaba rastro del niño pequeño que temía que le rompieran los juguetes. ¡Mamá! ¡Han florecido las flores!, gritó Mateo señalando un árbol de bignonia japonesa en el pequeño jardín delantero. ¡Qué bonitas, hijo! Luego las regamos juntos, respondió Valentina con una sonrisa. Hoy era un día especial. Valentina acababa de firmar la escritura de compraventa de esa casa, a plazos, pero pagando la entrada al contado. Era una casa a su nombre, y solo a su nombre, sin la interferencia de su suegra, sin la sombra de Marco. Después del divorcio, la carrera de Valentina se había disparado. Sin la carga mental de su casa, su rendimiento en el trabajo fue imparable. Lideró con éxito un gran proyecto de auditoría que salvó a la empresa de pérdidas millonarias, y como resultado, fue ascendida a la directora financiera más joven del departamento. Entraron en la casa. El salón tenía techos altos, lo que hacía que el aire circulara y fuera muy fresco. En un rincón, separada por una mampara de cristal, estaba la sala de juegos y estudio de Mateo. Valentina no había puesto allí ningún objeto viejo. Había llenado el espacio con una estantería llena de enciclopedias infantiles, un escritorio ergonómico y un enorme set de Lego con el que Mateo solo había soñado. «Esto no es un trastero, ¿verdad, mamá?», preguntó inocentemente Mateo la semana pasada, cuando vio la habitación por primera vez. Una pregunta que le rompió el corazón a Valentina. «No, mi vida, este es tu reino. Nadie puede entrar aquí sin tu permiso», le dijo Valentina con firmeza entonces. Esa tarde, Valentina estaba sentada en el mullido sofá de cuero, bebiendo un té caliente y observando a Mateo hacer diligentemente sus deberes de matemáticas. El móvil de Valentina vibró. Era una notificación de su abogado. Abogado. Directora Valentina. La subasta de la casa a nombre de su difunto suegro, que el señor Marco había hipotecado, se ejecutará mañana por la mañana en el banco. ¿Asistirá usted? Valentina leyó el mensaje sin ninguna emoción. Marco había sido realmente estúpido. Durante el proceso de divorcio, se descubrió que la escritura de la casa donde vivía la señora Pilar había sido, en realidad, robada por Marco del armario de su madre e hipotecada en una entidad de crédito de alto interés para pagar las deudas de juego online que se acumulaban como una bola de nieve. Las cuotas llevaban un año entero sin pagarse. Valentina tecleó una respuesta corta. «No, abogado, esa casa ya no es mi casa. Solo asegúrese de que los derechos sobre Mateo estén blindados y que no puedan acercarse a él». Dejó el móvil. El sol se ponía maravillosamente, bañando su nueva casa con una luz dorada. Valentina se sintió plena. Ya no era un conjunto de cristales rotos, ahora era un diamante, pulido por la presión. Mientras el sol se ponía maravillosamente en la casa de Valentina, en la antigua casa de la señora Pilar, parecía que el sol nunca salía. Esa mañana, el ambiente en el viejo barrio era tenso. 2 furgonetas negras se detuvieron frente a la puerta de la casa de la señora Pilar, cuya pintura estaba muy desconchada. Se bajaron 4 hombres corpulentos, acompañados por 2 policías y un agente judicial. La señora Pilar estaba tendiendo la ropa, ya que la lavadora se había estropeado y aún no la habían reparado. Al verlos, se le paró el corazón. «¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes?», gritó la señora Pilar con la voz quebrada. «Buenos días, señora. Traemos una orden de desahucio por ejecución hipotecaria, según la sentencia judicial por el impago del préstamo del señor Marco», dijo uno de los hombres con voz neutra pero firme. «¿Qué?». Los ojos de la señora Pilar se abrieron como platos. «¿Qué préstamo? Esta es mi casa. La escritura está en mi armario». Marco, con la cara hinchada y el pelo revuelto, recién levantado, salió temblando.
Sabía que este día llegaría, pero no había tenido el valor de decírselo a su madre. Marco, ¿qué significa esto? La señora Pilar agarró a su hijo por el cuello de la camisa raída. Marco bajó la cabeza. No se atrevía a mirar a su madre a los ojos. Lo siento, mamá. Cogí la escritura hace un año. Pensé que podría devolver el préstamo si ganaba en las apuestas. Plas. La señora Pilar abofeteó a Marco con todas sus fuerzas, haciendo que se tambaleara. Maldito seas. ¿Has vendido la casa de tus padres por el juego? ¿Dónde tienes la cabeza? Señora, por favor, colabore. Interrumpió el hombre del banco. Le damos 1 hora para que recoja sus efectos personales. Después, precintaremos la vivienda. 1 hora. Solo 1 hora para poner fin a 30 años de historia en esa casa. Cundió el pánico. Rebeca, que estaba durmiendo, se vio obligada a levantarse. Gritó histéricamente, no por la tristeza de perder la casa de sus recuerdos, sino por la vergüenza de que la vieran los vecinos. «Estás loco, Marco. ¿Ahora dónde voy a vivir?», le gritó Rebeca, tirándole una almohada. «En vez de gritar, ayuda a hacer las maletas», le respondió Marco, frustrado. Empezaron a meter sus cosas en cajas de cartón de fideos instantáneos a toda prisa. La ropa se tiraba de cualquier manera. Las fotos familiares de las paredes se quedaron allí, sin tiempo para descolgarlas. Los vecinos empezaron a congregarse en la puerta, disfrutando del espectáculo gratuito. Se oían claramente los cuchicheos. «Mira, por chula con la nuera, ahora se queda en la calle». Pues sí, si Valentina era la que mantenía esa casa. Tanto presumir y mira cómo ha acabado. La cara de la señora Pilar se puso roja de una vergüenza insoportable. Salió por la puerta tambaleándose, arrastrando una vieja maleta. No se atrevía a mirar a los vecinos. Su orgullo, que antes sostenía como si fuera el cielo, ahora era pisoteado en el asfalto caliente. Daniel lloraba a gritos porque se había dejado su robot de juguete dentro y el agente no le dejaba volver a entrar. «Mi robot, mi robot». «¡Cállate ya!», le gritó Rebeca bruscamente. El estrés le hizo olvidar que era una madre cariñosa. 1 hora después, los agentes cerraron la puerta principal y pegaron una gran pegatina roja de embargo. «Este inmueble y terreno están bajo posesión del banco». Los 4, la señora Pilar, Marco, Rebeca y Daniel, se quedaron en la acera con un montón de cajas y maletas. Sin coche, la moto de Marco se la había llevado la financiera el mes anterior, sin un lugar a donde ir. «Mamá, ¿dónde vamos ahora?», preguntó Marco en voz baja. La señora Pilar miró a Marco con ojos llenos de odio. «No me llames mamá. Vete a buscar un cuarto de alquiler barato en ese callejón de ahí atrás. Con el dinero de mi último collar. Rápido». Ese día se mudaron a un cuarto en un callejón húmedo y estrecho. Una sola habitación sin divisiones, un baño exterior compartido y un techo de chapa que convertía el cuarto en un horno durante el día. Ese era su nuevo palacio. Un verdadero trastero. 2 semanas viviendo en el cuarto sacaron a relucir la verdadera naturaleza humana. El aire en la habitación era húmedo, una mezcla sofocante del olor a sudor de 4 personas. Marco pasaba los días sentado en un rincón, apático, lamentándose de su suerte sin pensar en trabajar. La señora Pilar cayó enferma, con una tos que empeoraba, pero sin dinero para ir al médico. La mayor carga recayó sobre Rebeca. El dinero de la venta del collar se estaba acabando. Rebeca, que había vivido entre lujos, se sentía en el infierno. No podía soportar los lloriqueos de Daniel pidiendo golosinas, las quejas de la señora Pilar pidiéndole que cocinara cuando solo había arroz y sal, y la inútil presencia de Marco. Una noche, mientras todos dormían o fingían dormir por el hambre, Rebeca se sentó en el umbral del cuarto, cogió su móvil y le envió un mensaje a su nuevo novio, un hombre aficionado a la vida nocturna que había conocido en una aplicación de citas. El hombre le había prometido un lugar en su apartamento, pero con una condición: sin equipaje y sin niño. Rebeca miró dentro del cuarto. Vio a Daniel durmiendo acurrucado sobre una fina manta, con picaduras de mosquito. Sentía cariño por él, pero su egoísmo era mucho mayor. No quería envejecer en ese lugar miserable, cuidando de una madre enferma y un hijo quejica. «Lo siento, Daniel. Mamá tiene que salvarse primero», susurró Rebeca para sí misma. Con cuidado Rebeca hizo su maleta. Solo un par de sus mejores vestidos y los cosméticos que le quedaban. No metió ni una sola prenda de Daniel. A las 3 de la madrugada, un sedán la recogió al final del callejón. Rebeca se fue sin mirar atrás. Dejó una nota en la cabecera de la cama de la señora Pilar. Por la mañana los gritos de la señora Pilar despertaron a Marco y a Daniel. «¡Rebeca! ¿Dónde está Rebeca?». Marco se levantó de un salto, alarmado. «¿Qué pasa, mamá?». «Rebeca no está, ni su maleta». La señora Pilar sostenía una nota con mano temblorosa.
Marco se la arrebató y la leyó. Era la escritura apresurada de Rebeca. Suegra Marco, no puedo vivir en esta miseria. Me voy a buscar mi propia felicidad. Cuidad bien de Daniel, por favor. No me busquéis. Necesito respirar. Un silencio sepulcral se instaló en el pequeño cuarto. Daniel, recién despierto, preguntó. ¿Dónde está mamá, abuela? ¿Ha ido a comprar el desayuno? La señora Pilar se derrumbó en el suelo. Las lágrimas brotaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de dolor por la traición. La hija a la que más había idolatrado, por la que había echado a una buena nuera como Valentina, la había abandonado como a basura, ahora que no le quedaba nada. Tu madre se ha ido, Daniel, sollozó la señora Pilar. Tu madre es una mala persona. ¡Mamá!, gritó Daniel, histérico, corriendo hacia la puerta, pero el callejón estaba vacío. Ahora, la carga de la señora Pilar se había multiplicado. En su vejez enferma, tenía que cuidar de un nieto mimado y un hijo deprimido en esa caja de hormigón caliente, sin un céntimo. El karma no solo había llamado a su puerta, la había derribado y lo había destrozado todo. 3 meses después, el destino obligó a la señora Pilar a rebajarse al nivel más bajo. Para sobrevivir, finalmente empezó a aceptar trabajos de lavandería y planchado por horas para los vecinos del barrio. Mientras tanto, Marco consiguió un trabajo que antes despreciaba por considerarlo rudo, mozo de carga en el mercado de abastos. Ese domingo la señora Pilar acababa de cobrar su paga semanal. Era una miseria, pero suficiente para comprarle a su nieto el pollo frito de comida rápida con el que llevaba tanto tiempo soñando. Daniel estaba ahora delgado, con la piel áspera y cicatrices de picaduras de mosquito en las piernas. Se había vuelto callado y melancólico. Vamos, mi niño. Vamos un rato al centro comercial a comer pollo, dijo la señora Pilar. Se puso su mejor ropa, descolorida y con un remiendo en la axila. Cogieron el autobús de línea hasta el centro comercial más cercano. Al entrar en el centro comercial, una ráfaga de aire acondicionado los recibió. La señora Pilar cerró los ojos por un momento, disfrutando de ese frescor lujoso que le recordaba a su antigua casa. La casa que era fresca gracias al dinero de Valentina. Se dirigieron a la zona de restauración. Mientras esperaban en la cola, una imagen familiar captó la atención de la señora Pilar. En un restaurante japonés semiabierto con paredes de cristal, estaban sentadas 2 personas que conocía muy bien, Valentina y Mateo. Su apariencia era el día y la noche comparada con la de la señora Pilar y Daniel. Valentina llevaba una elegante blusa de seda color crema. Su pelo estaba impecablemente peinado, y su rostro resplandecía de salud. Mateo llevaba un polo de marca y unos vaqueros limpios. Se reía mientras intentaba coger el sushi con los palillos. Su mesa estaba llena de una variedad de platos: sashimi, tempura, sukiyaki, abundante y lujoso. La señora Pilar se quedó helada. Sus pies parecían clavados al suelo del centro comercial. Vio al nieto al que una vez quiso hacer dormir en un trastero. Ahora parecía un principito. Mientras tanto, su preciado nieto Daniel estaba a su lado, con una camiseta desbocada y unas chanclas sucias, mirando con ojos hambrientos la comida del plato de otra persona. «Abuela, ¿esa es la tía Valentina?», preguntó Daniel en voz baja. «¿Y Mateo?». La señora Pilar no respondió. Una mezcla de vergüenza, envidia y arrepentimiento se convirtió en un nudo amargo en su garganta. De repente, Mateo giró la cabeza hacia el cristal. Sus ojos se encontraron con los de la señora Pilar. Mateo dejó de reír. Su rostro radiante se tornó receloso. Dejó los palillos y tiró de la manga de Valentina. «Mamá», susurró. Valentina siguió la mirada de Mateo y giró la cabeza. Sus miradas se cruzaron. A 10 metros de distancia, Valentina no apartó la vista. Miró a la señora Pilar con una expresión indescifrable. No era un odio explosivo, sino la mirada fría de una reina observando a un mendigo desconocido. Una mirada que decía: «Ya no tienes ningún poder sobre mí». La señora Pilar tembló. Un impulso se apoderó de ella. Quizás, solo quizás, a Valentina todavía le quedaba algo de compasión. Quizás si le suplicaba, Valentina le daría algo de dinero, o al menos les invitaría a comer. Sin pensarlo, la señora Pilar empezó a arrastrar a Daniel hacia el restaurante. Valentina, al ver el movimiento de la señora Pilar, inmediatamente hizo una seña al camarero para pedir la cuenta. Pero la señora Pilar ya había llegado a la entrada abierta del restaurante. «Valentina», llamó la señora Pilar con una voz temblorosa que había forzado para sonar patética. «Mateo, mi nieto». La gente del restaurante empezó a girarse. El contraste entre la mujer elegante comiendo sushi y la abuela desaliñada con un niño de aspecto pobre era evidente. Mateo instintivamente echó su silla hacia atrás y se escondió detrás de Valentina. Su pequeño cuerpo temblaba,
El trauma de los gritos de la señora Pilar y las travesuras de Daniel todavía estaba presente. «Abuela, no te enfades más, por favor», murmuró Mateo, asustado. Las inocentes palabras de Mateo golpearon a la señora Pilar con más fuerza que una bofetada. «La abuela no está enfadada, mi niño. Te he echado de menos. Ven, dale un abrazo a la abuela». La señora Pilar extendió sus manos sucias para tocar a Mateo. A su lado, Daniel solo bajaba la cabeza, avergonzado. Valentina se levantó. Su movimiento fue elegante pero lleno de amenaza. Se interpuso delante de Mateo, convirtiéndose en un escudo humano. Hasta ahí, la voz de Valentina era baja, pero se oyó claramente por encima del tintineo de los cubiertos del restaurante. La señora Pilar se detuvo. «Valentina, solo quería saludar a mi nieto, le echaba de menos. Nosotros. Lo estamos pasando mal ahora, Valentina. Mira a Daniel, está tan delgado. ¿No te da pena?». La señora Pilar empezó a jugar la carta de la compasión. O al menos, la de la imagen de Valentina en público. Valentina miró de reojo a Daniel. Sentía compasión como ser humano, pero recordaba cómo Daniel había lanzado la tableta de Mateo, y cómo su madre, Rebeca, había insultado a su hijo. «¿Pena?», replicó Valentina con sorna. ¿Dónde estaba su compasión cuando quiso que su nieto asmático, mi hijo, durmiera en un trastero lleno de polvo? ¿Dónde estaba su compasión cuando dejó que Daniel destrozara psicológicamente a mi hijo? El rostro de la señora Pilar palideció. Algunos clientes del restaurante empezaron a cuchichear. La simpatía que pudieran haber sentido inicialmente por la anciana ahora estaba cambiando de dirección. «Eso fue hace mucho, Valentina. Se me fue la cabeza». «Cosas de viejos», intentó excusarse la señora Pilar. «Por favor, Valentina, comparte un poco de tu buena suerte. Solo un poco para que Daniel coma algo rico. También es tu sobrino». Valentina sacó la cartera de su bolso. A la señora Pilar le brillaron los ojos. Creyó que iba a recibir dinero. Valentina sacó un billete de 50 euros, pero no se lo dio a la señora Pilar. Llamó al camarero. «Disculpe, preparé 2 menús para llevar, por favor. Para esta señora. Que coman fuera. No aquí. No quiero que a mi hijo se le quite el hambre». Valentina le dio el dinero al camarero, no a la señora Pilar. «Valentina, ¿me estás tratando como a una mendiga?», gritó la señora Pilar, aunque sus ojos no podían evitar mirar de reojo el menú. Valentina se acercó un poco y miró fijamente a los ojos de su ex-suegra. «Usted no es una mendiga. Usted es una desconocida. Y una cosa más». Valentina señaló el pecho de la señora Pilar con su dedo índice bien cuidado. «No se le ocurra volver a tocar a mi hijo con las mismas manos con las que una vez lo desechó. Mateo ya no es el nieto que puede meter en un trastero. Es mi tesoro, y lo protegeré con mi vida. Manténgase alejada, o llamaré a seguridad». El aura de Valentina era tan imponente que la señora Pilar, sin darse cuenta, dio un paso atrás. Valentina volvió a sentarse, cogió la mano de Mateo y le dijo con dulzura: «Venga, sigue comiendo, mi vida. No tengas miedo». La señora Pilar se quedó plantada en la puerta del restaurante, aturdida. Había sido humillada de una manera muy elegante. Un camarero se acercó y le entregó la comida para llevar. Con manos temblorosas de ira y vergüenza, la señora Pilar arrebató las bolsas y se fue de allí como un rayo, arrastrando a Daniel. En un rincón apartado junto a unas escaleras mecánicas, la señora Pilar lloró desconsoladamente mientras comía con Daniel el menú que Valentina les había dado. La comida estaba deliciosa. Muy deliciosa. Pero era como tragar espinas. Cada bocado le recordaba que había tirado un diamante por quedarse con un guijarro, y ahora tendría que vivir con las consecuencias hasta el día de su muerte. El sol del mediodía en el mercado de abastos quemaba la piel sin piedad. El olor a basura podrida, verduras marchitas y sudor humano se mezclaba en un aroma que oprimía el pecho. Marco llevaba un saco de cebollas de 50 kilos a la espalda. Las piernas le temblaban. Esa espalda, antes acostumbrada a apoyarse en una cómoda silla de gaming en una habitación con aire acondicionado, ahora gritaba de dolor a cada instante. «Oye, Marco, date prisa. El camión tiene que salir», le gritó un capataz de aspecto rudo. «Sí, jefe», respondió Marco jadeando. La vista de Marco empezó a nublarse. Le palpitaba la cabeza. No había comido nada desde la mañana, porque el dinero que la señora Pilar había ganado lavando ropa se había gastado en comprar leche para Daniel, que lloriqueaba de hambre. La tensión arterial de Marco, ya alta por el estrés y una dieta a base de fideos instantáneos y fritos, alcanzó un punto crítico. Justo cuando Marco pisó un tablón de madera para subir a la caja del camión, el mundo a su alrededor se inclinó de repente. El bullicio del mercado se apagó, reemplazado por un largo y doloroso pitido en sus oídos. ¡Pum!
El cuerpo de Marco se desplomó, y el saco de cebollas cayó sobre sus piernas. Convulsionó brevemente, y luego se quedó rígido. La boca se le torció, y la saliva le caía sin control. ¡Que Marco se ha caído! ¡Ayuda! El mercado se sumió en el caos. Varias personas levantaron a Marco y lo llevaron a la acera. Mientras tanto, en el caluroso cuarto, la señora Pilar planchaba la ropa de una vecina, aguantando el dolor de sus rodillas artríticas. Daniel dormía en el suelo desnudo, con el sudor empapando su cuello sucio. El viejo móvil de Marco, que se había dejado en casa, vibró. Era una llamada del capataz del mercado. «Hola, ¿es usted la madre de Marco?» Su hijo se ha desplomado, parece un derrame cerebral. Lo hemos llevado en el autobús de línea a urgencias del hospital municipal. Venga rápido. El mundo de la señora Pilar se derrumbó por segunda vez. Dejó caer la plancha caliente. Por suerte, no sobre la ropa del cliente. Marco, susurró. Sin tiempo para pensar, despertó bruscamente a Daniel. Levanta, tenemos que ir al hospital. Daniel se echó a llorar, asustado, pero la señora Pilar lo arrastró fuera. En el abarrotado autobús, la señora Pilar contó las monedas de su monedero de tela. Solo 15 euros. No sería suficiente ni para el registro en el hospital, y mucho menos para las medicinas. El seguro médico de Marco había caducado hacía mucho tiempo, ya que nadie había pagado las cuotas desde que Valentina se fue. Al llegar a urgencias, Marco ya estaba en una cama con una mascarilla de oxígeno. Un médico de guardia miró a la señora Pilar con cara seria. ¿Es usted la familiar? El paciente ha sufrido un accidente cerebrovascular hemorrágico. Está en estado crítico y necesita ser trasladado a la UCI inmediatamente, posiblemente para una intervención quirúrgica. El depósito inicial es de 5.000 euros. Debe abonarlo ahora mismo para que podamos proceder. 5.000 euros. A la señora Pilar le flaquearon las rodillas. Si no se hubiera apoyado en la pared, se habría caído. Doctor, solo tengo 20 euros. Lo siento, señora. Son las normas del hospital. Sin una garantía de pago, solo podemos proporcionarle los cuidados básicos. La señora Pilar miró a Marco, inconsciente. Su hijo. Su esperanza para la vejez. Su mente se aceleró. ¿Quién? ¿Quién tendría dinero? Rebeca había desaparecido. Sus familiares ya habían cortado el contacto, temiendo que les pidiera dinero prestado. Solo un nombre le vino a la mente. Un nombre que odiaba profundamente, pero que era su única esperanza. Valentina. Con manos temblorosas, y el orgullo ya pisoteado por ella misma, la señora Pilar pidió prestado el teléfono a una enfermera, y llamó a la oficina de Valentina, ya que su número personal estaba bloqueado. «Hola. Póngame con la directora Valentina, por favor. Dígale que es una emergencia, una cuestión de vida o muerte». Valentina llegó 1 hora después. No llegó corriendo, como una esposa aterrorizada por perder a su marido. Caminó con calma. El sonido de sus tacones contra el suelo del hospital era decidido. Llevaba un traje impecable. Su bolso de marca colgado del brazo contrastaba con la miseria del pasillo de ese hospital de tercera. La señora Pilar, que estaba sentada en el suelo abrazando a Daniel, se levantó en cuanto la vio. Las lágrimas brotaron. Esta vez, eran lágrimas de verdad. Lágrimas de miedo. Valentina. Salva a Marco, Valentina. Se está muriendo. El médico dice que necesita 5.000 euros ahora mismo. Suplicó la señora Pilar, intentando coger la mano de Valentina. Valentina no la apartó, pero tampoco correspondió al gesto. Miró a Marco desde lejos. El hombre tenía un aspecto patético. Más viejo de lo que era. Delgado. Indefenso. No quedaba ni rastro de la arrogancia de aquel hombre que una vez le dijo a su mujer que se diera por su protegida. «¿Dónde está el médico?», preguntó Valentina con voz neutra. «Está ahí, Valentina. Lo vas a pagar, ¿verdad? ¿Todavía le quieres? ¿Es el padre de Mateo?», balbuceó la señora Pilar. Valentina se dirigió a la ventanilla de administración. La señora Pilar la siguió con cara de esperanza. «Enfermera. Voy a pagar los gastos de urgencias y el depósito de ingreso del paciente Marco», dijo Valentina. «¡Ay, gracias, hija!», exclamó la señora Pilar en voz alta, haciendo que la gente se girara. «Sabía que eras una buena nuera. Sabía que no nos dejarías tirados». Valentina sacó su tarjeta de crédito. «Pero, por favor, anote, enfermera. Solo cubriré los gastos de una habitación compartida de 6 camas. Sin mejoras de habitación ni instalaciones VIP. Solo el tratamiento estándar para salvarle la vida». La sonrisa de la señora Pilar se desvaneció en un instante. «¿Una habitación de 6, Valentina? Marco necesita tranquilidad. Esas habitaciones tienen 6 personas. Hacen calor y son ruidosas.
¿Cómo puedes meter a tu marido en una habitación de 6 con todo el dinero que tienes? Ponlo en una individual. Valentina se giró. Su mirada atravesó los ojos de la señora Pilar. El ambiente frente a la ventanilla se calmó de repente. La enfermera y otros visitantes aguzaron el oído. Se le ha olvidado, ¿verdad? La voz de Valentina era tranquila, pero lo suficientemente alta para que toda la sala la oyera. Una vez, usted misma dijo: con una alfombra, el trastero es suficiente. Total, solo es para dormir. Eso fue lo que dijo cuando quiso trasladar a mi hijo sano, su nieto, a un trastero. La señora Pilar contuvo el aliento. Ahora yo le estoy proporcionando una habitación de hospital a Marco, con una cama, un médico y comida. Es mucho más lujoso que el trastero polvoriento que usted preparó para mi hijo. Así que, o lo acepta, o cancelo el pago ahora mismo. La cara de la señora Pilar se puso roja como un tomate. Se sintió desnuda en público. Una visitante que estaba sentada en la sala de espera susurró en voz alta: «Madre mía, qué suegra más mala. Con razón la nuera actúa así». «Pero Valentina, mi reputación», murmuró la señora Pilar. «Su reputación no le va a salvar la vida a su hijo. Si quiere mantener su reputación, pague usted misma con el dinero de la casa que vendió». La señora Pilar se quedó sin palabras. No tenía otra opción. Asintió con la cabeza, derrotada. Valentina completó el pago. Después de recibir el recibo, se dio la vuelta. «He pagado por adelantado 3 días. A partir de entonces, es su responsabilidad. No vuelva a contactarme». «¿Ya te vas? ¿No esperas a que Marco despierte?» «Ya no soy su mujer. Solo he venido aquí por razones humanitarias. Mi deber ha terminado». Valentina se fue sin volver a mirar a Marco. Para ella, Marco ya había muerto el día que eligió a su madre, en lugar de a su mujer y a su hijo. El que yacía allí era solo un extraño que una vez conoció. 2 días después, la noticia de que Marco estaba hospitalizado llegó a oídos de Rebeca. No porque se preocupara, sino porque una antigua vecina del cuarto le había llamado. Rebeca había difundido su nuevo número a la vecina para presumir de su éxito. Rebeca no vino al hospital para visitarlo. Vino porque había oído el rumor de que la rica exmujer de Marco había venido y había pagado todos los gastos. En la astuta mente de Rebeca, eso significaba que había dinero. La propia Rebeca estaba en un aprieto. Su nuevo novio resultó ser un estafador que le robó las joyas que le quedaban y la abandonó en la calle. Rebeca era ahora una sin techo, durmiendo en albergues y pasando hambre. Se escondió en el pasillo del hospital. En cuanto vio a Valentina llegar de nuevo, Valentina solo había venido a firmar un consentimiento para un procedimiento médico adicional que no podía ser delegado. Rebeca salió inmediatamente. «Valentina», la llamó Rebeca con una familiaridad fingida, aunque su ropa estaba arrugada y olía a sudor. Valentina se detuvo. Miró a Rebeca de arriba abajo. El aspecto de Rebeca era lamentable. El maquillaje corrido, el pelo grasiento. La reina de la vida social parecía ahora una vagabunda. «¿Qué quieres?», preguntó Valentina fríamente. «Vaya, qué guapa te has puesto», dijo Rebeca, aduladora. «Oye, he oído que has pagado los gastos del hospital de Marco. Qué buena eres. Sabía que no te olvidarías de nosotros». Rebeca se acercó y bajó la voz. «Oye, préstame algo de dinero. Solo 2.000 euros. Quiero montar un pequeño negocio. Quiero cambiar, de verdad. Piensa en Daniel, pobrecito, con su madre en esta situación. Quieres a tu sobrino, ¿verdad?» Valentina se rió. Una risa fresca pero vacía. ¿Que quiero a mi sobrino? Se te ha olvidado, ¿verdad, Rebeca? Fuiste tú quien dijo que Mateo era un niño de familia normal y que no tenía la misma clase que Daniel. Ay, eso era una broma, mujer. Qué sensible te has vuelto. Se excusó Rebeca sin el menor remordimiento. Por favor, Valentina. Tienes mucho dinero. 2.000 euros para ti no son nada. Ayúdame. Primero, no eres mi cuñada. Segundo, aunque tenga mucho dinero, no daría ni un céntimo a un parásito como tú. El rostro de Rebeca se endureció. La máscara de amabilidad se cayó. ¡Qué asco das! Te has vuelto arrogante porque has triunfado. ¿No te acuerdas? Antes vivías de prestado en casa de mi tía. Una casa cuyos gastos pagaba yo, le cortó Valentina. Escúchame bien, Rebeca. Tu tía está ahí dentro, llorando mientras cuida de su hermano paralítico. Tu hijo, Daniel, está en la sala de espera, muerto de hambre. Y tú vienes aquí a pedir dinero solo para ti. Eso no es asunto tuyo. Dame el dinero. Rebeca intentó tirar del bolso de Valentina. Valentina apartó bruscamente la mano de Rebeca. Los guardias de seguridad del hospital, al ver el alboroto, se acercaron inmediatamente. «Señores, por favor, controlen a esta mujer. Está alterando el orden y tratando de amenazarme»,
dijo Valentina con firmeza a los guardias. Entendido, señora. 2 corpulentos guardias agarraron inmediatamente los brazos de Rebeca. ¡Soltadme! Soy familiar de un paciente, gritó Rebeca, pataleando. Sáquenla de aquí, ordenó Valentina. Mientras se la llevaban, Rebeca lanzó una sarta de insultos a Valentina. ¡Tacaña! ¡Ya verás! Te maldigo para que te arruines. Valentina se limitó a arreglarse el cuello de la chaqueta. Se dirigió a la sala de espera, donde la señora Pilar estaba sentada con la mirada perdida. Daniel dormía en su regazo. Suegra, la llamó Valentina. La señora Pilar levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados. Rebeca ha estado aquí, dijo Valentina. Los ojos de la señora Pilar brillaron por un momento. Rebeca, ¿dónde está? ¿Ha venido a ver a Marco? No. Ha venido a pedirme dinero, y como no se lo he dado, se ha ido. No ha preguntado ni por usted ni por Marco. Y tampoco ha intentado ver a Daniel. El brillo en los ojos de la señora Pilar se apagó, reemplazado por una profunda oscuridad. La última pizca de esperanza de que a su hija más querida todavía le quedara algo de afecto, se desvaneció. Su niña mimada, continuó Valentina en voz baja, yendo al meollo de la cuestión, resultó ser un baño de oro falso que se desconcha con la lluvia. Mientras tanto, el hijo que usted maltrató, Marco, está ahora postrado e indefenso tras llevar el peso de la vida de usted. Y la nuera a la que echó es la única persona que hoy está pagando por el oxígeno que respira su hijo. La señora Pilar lloró en silencio. Sus hombros se sacudían violentamente. El arrepentimiento había llegado demasiado tarde, cuando el arroz no solo se había pasado, sino que ya se había estropeado. Una semana después, a Marco le dieron el alta, pero no era el mismo Marco. El derrame cerebral le había dejado la mitad derecha del cuerpo permanentemente paralizada. Tenía la boca torcida, hablaba con dificultad y no podía caminar por sí mismo. Necesitaba cuidados las 24 horas del día. Había que darle de comer, lavarlo y cambiarle los pañales. El día que Marco recibió el alta, el abogado de Valentina se reunió con la señora Pilar en el cuarto. El ambiente en la habitación era desolador. Habían puesto una fina esterilla en el suelo para Marco. Olía a orina porque la señora Pilar tardaba en cambiarle los pañales para ahorrar. «Buenos días, señora Pilar», saludó el abogado. «¿Qué más queréis? ¿Venís a reclamarme la deuda del hospital?», preguntó la señora Pilar bruscamente, mientras le daba una papilla aguada a Marco. «No. La directora Valentina ha renunciado a la deuda del hospital como un acto de caridad. Vengo a entregarle la sentencia del Tribunal de Familia y los documentos de la custodia de los hijos». El abogado le entregó una carpeta. La custodia del menor Mateo ha sido otorgada en su totalidad a la directora Valentina, y debido a la incapacidad financiera del señor Marco y de usted, ya que el entorno es inadecuado para el niño, el tribunal ha decidido suspender temporalmente el derecho de patria potestad y de visitas del señor Marco hasta que su estado se estabilice. Al oír eso, Marco intentó hablar. Mate, le cayeron las lágrimas. Quería ver a su hijo. Lo siento, señor Marco. El menor Mateo sufre un trauma psicológico por los sucesos ocurridos en esta casa. Un psicólogo ha aconsejado que, por el bien de la salud mental de Mateo, no vea a su padre en este estado por el momento, explicó el abogado, educado pero firme. ¡Qué crueldad!, espetó la señora Pilar. Separar a un hijo de su padre. Usted los separó, señora, cuando decidió meter a Mateo en un trastero, replicó el abogado. Ah, y una cosa más. La directora Valentina me pidió que le transmitiera un mensaje. ¿Cuál? A partir del mes que viene, la directora Valentina no enviará ninguna ayuda. El señor Marco es enteramente su responsabilidad, y el menor Daniel es responsabilidad de la señora Rebeca, cuyo paradero aún se desconoce. La directora Valentina sugiere que si no puede hacerse cargo de él, inscriba al señor Marco en un centro de asistencia social del gobierno, porque la directora Valentina no será una patrocinadora eterna. Después de que el abogado se fuera, un silencio sofocante se apoderó del cuarto. La señora Pilar miró a Marco, indefenso. Marco miró a su madre con ojos vacíos. Esta era la vejez que la señora Pilar se había construido. Estaba atrapada. Ya no podía trabajar porque tenía que cuidar de Marco. No tenía dinero. Tenía que mendigar a los vecinos o depender de la caridad de los servicios sociales. Antes, tenía una reina, Valentina, que la servía, pero la echó por una princesa mimada, Rebeca. Y esa princesa la había abandonado. Ahora, ella era la eterna sirvienta del príncipe paralítico Marco en su palacio de Chabolas. 5 años después, llovía a cántaros sobre Madrid. La lluvia empapaba por igual los rascacielos y los callejones estrechos, pero el destino de las personas que había dentro era muy diferente. Primera ventana. Un cuarto estrecho junto a un río maloliente. El techo de chapa tenía goteras por todas partes.
El agua de lluvia caía dentro, mojando el suelo de cemento agrietado. La señora Pilar, ahora una anciana completamente encorvada, colocaba cubos bajo las goteras. Su pelo era completamente blanco, y su rostro estaba surcado de profundas arrugas que marcaban el sufrimiento. En un rincón del cuarto, sobre un colchón fino y maloliente, yacía Marco. Estaba esquelético. Miraba el techo con goteras con una mirada vacía. Estaba vivo, pero su alma ya había muerto. Nadie lo visitaba. Rebeca no había vuelto, y corrían rumores de que había sido detenida por la policía por un caso de estafa. ¿Y Daniel? A Daniel se lo habían llevado los servicios sociales hacía 2 años, cuando pillaron a la señora Pilar obligándole a mendigar en un semáforo. «Tengo frío, mamá», gimió Marco con voz ininteligible. «Cállate». «Yo también tengo frío», le espetó la señora Pilar. Le dio a comer el arroz sobrante de ayer recalentado. «Come esto. Y da gracias de que haya alguien que te dé de comer». La señora Pilar se sentó en el umbral de la puerta, mirando la lluvia. Sus pensamientos volaron al pasado, a la época en que el frigorífico estaba lleno, la casa fresca con el aire acondicionado y ella se sentaba cómodamente a ver la televisión. Los rostros de Valentina y Mateo pasaron por su mente. El arrepentimiento ya no era agudo, era un dolor sordo, constante, como una enfermedad crónica sin cura. Miró al cielo y susurró en voz baja. «Dios mío, ¿por qué el castigo es tan severo?» Solo el trueno le respondió. Segunda ventana. Un lujoso ático en el centro de la ciudad, un enorme ventanal de suelo a techo mostraba la brillante vista nocturna de Madrid bajo la lluvia. Dentro, el ambiente era cálido y olía a lavanda. Valentina estaba sentada en un mullido sofá con el portátil en el regazo. Ahora era la directora general de su propia empresa. Su rostro estaba sereno. Las líneas de la felicidad se habían asentado en las comisuras de sus ojos. Sobre una gruesa alfombra de lana, Mateo, ahora un preadolescente de 12 años, jugaba al ajedrez con un hombre de mediana edad, apuesto y de aspecto paternal. Era el nuevo marido de Valentina, Prasetía, un famoso arquitecto que quería a Mateo como si fuera su propio hijo. «¡Jaque mate, papá!», exclamó Mateo alegremente. Prasetía sonrió ampliamente y revolvió el pelo de Mateo. «Muy bien, campeón. Tu estrategia es cada vez mejor. Igual que tu madre». Valentina sonrió al ver la escena. Cerró el portátil, se acercó a ellos y rodeó los hombros de su marido con un brazo. «Ya es tarde. Mañana hay colegio. Venga, a la cama», dijo Valentina con dulzura. «Sí, mamá. Has puesto mi habitación fresquita, ¿verdad? Ya arreglaste el aire», bromeó Mateo. «Para mi príncipe, siempre fresca y cómoda», respondió Valentina. Mateo se fue a su habitación. Una habitación espaciosa con un telescopio junto a la ventana, estanterías llenas de libros y una mullida cama de matrimonio. No era un trastero. Estaba muy lejos de ser un trastero. Valentina se quedó de pie junto al gran ventanal, mirando la lluvia. El pasado pasó fugazmente por su mente, como el recuerdo de una pesadilla lejana. Ya no los odiaba, simplemente sentía que se había acabado. Apoyó la palma de la mano en el cristal frío. A veces hay que ser desechado para darse cuenta de que nuestro lugar no está en un montón de basura. Y los que tiran un diamante por un guijarro, se pasarán el resto de su vida agarrando ese guijarro hasta que les sangren las manos. Valentina apagó la luz del salón. La habitación se oscureció, iluminada solo por las luces de la ciudad. Dejó atrás el pasado podrido y caminó hacia su verdadera felicidad, hacia el lugar que le correspondía, un trastero de recuerdos que ya no necesitaba abrir.